La hermosa joven de la foto es Ángela Aguirre, de 16 años, con una sonrisa radiante y ojos claros. No sabía que su vida tomaría un rumbo trágico y que su mundo se apagaría para siempre en una isla en medio del río Caroní, Venezuela. La noche del 23 de marzo de 2019, esa niña subió a una lancha junto a personas a las que llamaba amigos, rumbo a una isla en medio del Caroní. Ángela asistía a una fiesta de cumpleaños aparentemente inofensiva, con amistades conocidas, entre ellas un chico que siempre la había cortejado a pesar de ser rechazado. 3 días después, su cuerpo fue hallado flotando río arriba, con un chaleco salvavidas puesto y lleno de heridas. Desde ese momento, una tormenta de indignación se desató en todo el país. Informes forenses contradictorios, testimonios desaparecidos, pruebas borradas y sospechas de soborno que incluían $1,000 y 3 kilogramos de oro. Si quieres conocer toda la escalofriante verdad detrás de la muerte de Ángela Aguirre y por qué Venezuela aún no puede descansar, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El 23 de marzo de 2019, Ángela, de 16 años, fue a una reunión después de prometerles a sus padres que regresaría antes del anochecer. Iba a una fiesta con caras conocidas, un lugar que parecía seguro, donde nada inesperado debía suceder. Pero al caer la noche, dejó de responder. Las llamadas no fueron contestadas, y las personas que habían estado con ella esa noche actuaban de forma extraña, como si nada hubiera pasado, o peor aún, como si escondieran algo. Esa misma noche, sus padres recibieron una llamada telefónica, supuestamente para explicar la desaparición de su hija, pero en lugar de aclarar, generó aún más preguntas. Las historias no coincidían. Los detalles no formaban un panorama claro, y cada nueva información contradecía la anterior. Las personas que habían estado con Ángela tartamudeaban. Algunos decían muy poco, otros decían demasiado. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa noche? ¿Por qué nadie salió inmediatamente a buscarla? ¿Qué escondían los que estaban con ella? Esta desaparición se convirtió en una cadena de misterios, donde cada respuesta generaba nuevas interrogantes. Veamos más de cerca este caso. Ángela Aguirre nació en 2002 en una familia amorosa y dedicada. Sus padres, el señor Anel Daniel Aguirre y la señora Gisa Gar, siempre trabajaron duro para dar lo mejor a sus hijos. Su padre, ingeniero en una empresa estatal, era estricto pero justo, y siempre ponía el bienestar familiar por encima de todo. Su madre, estilista, atendía un pequeño salón de belleza en casa, donde solían pasar vecinas y a veces también amigas de Ángela. En su hogar nunca faltaban las risas, conversaciones, sonidos del día a día que creaban un ambiente cálido y acogedor, un mundo que parecía inquebrantable. La hermana de Ángela, Natalie, no solo era una hermana, sino también su mejor amiga. Compartían secretos, hablaban del futuro y se daban consejos. En su tiempo libre, Ángela ayudaba a su madre en el salón. Le encantaba experimentar con maquillaje, crear nuevos estilos y a veces hacerles las uñas a sus amigas, quienes siempre quedaban maravilladas con su habilidad. Ángela tenía muchos amigos. Se conectaba fácilmente con la gente, tenía un carisma natural y siempre sabía cómo animar el ambiente. Energética, divertida y bondadosa, era querida por su sinceridad y apertura, pero detrás de su personalidad extrovertida, también tenía un lado reflexivo. Solía pensar en su futuro, en su carrera y en cómo alcanzar el éxito. Sus padres les enseñaron a sus hijos el valor del esfuerzo, la bondad y la solidaridad. Su hogar era un espacio donde todos se sentían bienvenidos y apoyados. Nadie podía imaginar que ese mundo tan cálido y feliz se vería un día destrozado por una terrible tragedia. Jesús Alberto provenía de una familia adinerada. Su padre era empresario y su madre tenía fuertes conexiones en la alta sociedad. Gracias a eso, gozaba de privilegios que muchos de sus compañeros apenas podían soñar. Objetos costosos, membresías en clubes exclusivos, libertad para viajar y una vida de lujos.
Ángela lo conoció a través de amigos en común. Comenzaron a coincidir en el mismo grupo social unos 3 años antes. Al principio, ella no le prestaba mucha atención, pero con el tiempo, su amistad superficial se volvió más frecuente. Para Ángela, él era solo un amigo, alguien con quien coincidía en reuniones. Pero para Jesús Alberto, ella era algo más. Él era insistente. Le escribía constantemente, la invitaba a salir, siempre buscaba excusas para estar cerca. Pero Ángela nunca sintió lo mismo. Para ella, solo era un amigo, y sus avances le resultaban incómodos. Sus amigas sabían bien que él le había confesado sus sentimientos varias veces, pero siempre fue rechazado. Una noche, en una reunión informal, ocurrió algo que la hizo sentir incómoda. Mientras estaban cerca de una piscina, algunos amigos la empujaron jugando al agua. Mojada, le pidió a Jesús Alberto ayuda para conseguir ropa seca. Él entonces le sugirió ir a un lugar más privado, insinuando algo que cruzaba los límites. Ángela se negó de inmediato. Desde ese momento empezó a marcar distancia, evitando conversaciones personales. Con el tiempo, su incomodidad creció. Le confesó a sus amigas que Jesús Alberto era cada vez más insistente. Sus amigas la tranquilizaron diciéndole que lo ignorara. Pero Ángela sentía que su atención no disminuía. Aún así, debía verlo. No porque quisiera, sino porque sus círculos sociales se cruzaban, haciéndolo casi imposible de evitar. El 23 de marzo de 2019, Ángela se despertó emocionada. Era el cumpleaños de su mejor amiga y realmente quería asistir. Ya lo había hablado con sus padres, pero al momento de pedir permiso, recibió una respuesta firme. No, la razón era sencilla. Su amiga vivía en una zona insegura y sus padres no querían arriesgar la seguridad de su hija. Ángela trató de convencerlos, proponiendo ir en carro, pero sus padres se mantuvieron firmes. Decepcionada, le escribió a sus amigas, quejándose de las reglas estrictas de sus padres. Esa misma mañana, recibió un mensaje de Jesús Alberto. También era su cumpleaños. La invitó a celebrarlo con él, proponiéndole empezar la noche en un club privado y luego ir a la isla Laya. Un lugar aislado, accesible solo por lancha. Ángela dudó. Después de haberse perdido la primera fiesta, esta era su oportunidad de pasar la noche con amigos y decidió aceptar la invitación. Pero había un problema. Si le decía la verdad a sus padres, que la fiesta sería en una isla, lo más probable es que no la dejaran ir. Así que eligió omitir algunos detalles. Esa tarde, al hablar con sus padres sobre el plan, los tranquilizó asegurando que la reunión sería en un lugar seguro. Enfatizó que habría un adulto presente, un familiar del anfitrión, y que se trataba solo de una pequeña reunión privada. Sus padres dudaron, pero tras haberle dicho que no por la mañana, no querían decepcionar a su hija nuevamente. Conocían a Jesús Alberto y entendían que no podían aislar completamente a Ángela de su círculo de amistades. Después de mucha insistencia, su padre aceptó, pero con condiciones estrictas. Nada de alcohol, llamadas frecuentes, y debía regresar a la hora acordada. Al caer la noche, Ángela se preparó para la fiesta. Se paró frente al espejo, eligiendo cuidadosamente su atuendo. Al principio pensó en usar un vestido, pero luego optó por algo más cómodo, un short y una blusa ligera, perfecto para una fiesta al aire libre. Se hizo una trenza con esmero y se aplicó un maquillaje suave. El trayecto hasta el club tomó unos 15 minutos. Su padre casi no habló, pero antes de llegar, le recordó una vez más: si algo no se siente bien, llámame de inmediato. Al llegar, un pequeño grupo ya se había reunido afuera del club. Ángela no podía entrar sola, así que esperó. Minutos después, apareció Jesús Alberto. Se veía relajado, sonriendo y saludando a Ángela sin prestar atención al padre que estaba a su lado. Antes de partir, ella se despidió rápidamente, besó a su padre en la mejilla y se alejó con sus amigos.
Esa fue la última vez que sus padres la vieron con vida. Cuando se encontró con Jesús Alberto afuera del club, él casi de inmediato le sugirió ir a la isla Laya. La isla, ubicada en medio del río Caroní, era un lugar aislado y solo se podía llegar en lancha. Él la tranquilizó diciéndole que la verdadera fiesta era allí, que ya había un grupo reunido y que podrían disfrutar la noche sin restricciones. Le aseguró que era un ambiente seguro, sin desconocidos, solo personas de su confianza. No le dio mucho tiempo para pensar. Dijo que la lancha ya los esperaba, y que si realmente quería pasarla bien, no debía decir que no. Tenía dos opciones: unirse al grupo o quedarse atrás, lo que se vería raro ante los demás. Ella eligió ir. En el muelle, la lancha ya estaba lista, la que los llevaría a la isla, y pertenecía al padrino de Jesús Alberto, Glauder Jesús Zorrilla Rivas. Él era el mayor del grupo, un empresario conocido que, a pesar de su edad, mantenía vínculos cercanos con jóvenes y solía organizar ese tipo de eventos. Había otros en la embarcación: su hijo, Bloomberg, la novia de este, Jocelyn Gregoria Barreto González, y dos amigos de la familia, Orlando Abraham Salazar Vargas y Wilmer Antoni Díaz Urbano. Todos eran considerablemente mayores que Ángela. Al zarpar, las luces de la ciudad se fueron desvaneciendo detrás de ellos, mientras los presentes reían fuerte, conversaban con entusiasmo y especulaban sobre cómo se desarrollaría la noche. Las botellas de alcohol ya se estaban pasando de mano en mano sin moderación alguna. La isla Laya era conocida como un lugar de fiesta. No tenía construcciones permanentes, pero había sido equipada especialmente para reuniones, con un bar, pista de baile y zona lounge para grupos grandes. Era un sitio donde nadie controlaba lo que sucedía. Cuando la lancha tocó tierra, el grupo se dirigió al centro de la isla, donde sonaba música fuerte. Las mesas estaban llenas de bebidas, y el aire olía a alcohol y cigarrillos. El ambiente era animado. Algunos bailaban, otros charlaban, unos reían, y otros ya parecían embriagados. El grupo de Ángela se mezcló rápidamente con la fiesta. Las bebidas fluían sin parar. Siempre había vasos llenos, y nadie prestaba atención a cuánto se estaba bebiendo. Ángela estaba rodeada de gente. Siempre había alguien brindando con ella, hablándole, animándola a disfrutar la noche. Pasaba el tiempo, la música subía de volumen, y la fiesta no mostraba señales de detenerse. La gente se movía entre el bar y la pista de baile. Descansaba en el lounge y hacía planes para el resto de la noche. En un momento, Jesús Alberto comenzó a acercarse más. Se aseguraba de que ella no estuviera sola. Constantemente la incluía en conversaciones y le ofrecía más bebidas. La noche se volvió más caótica. No había orden. Nadie tenía control sobre lo que ocurría. El grupo seguía celebrando, perdiendo la noción del tiempo y del lugar. Las personas comenzaban a dispersarse por la isla. Algunos seguían bailando, otros se adentraban en la oscuridad. La fiesta en la isla Laya se prolongó hasta altas horas de la madrugada, volviéndose más desorganizada con el paso del tiempo. Los invitados se movían sin rumbo, se mezclaban entre la multitud, la música retumbaba, el alcohol se consumía sin control. A nadie le importaba la hora. En un entorno así, era difícil saber quién llegó, quién se fue, quién habló con quién o incluso quién seguía en la isla. La última vez que se vio a Ángela con vida fue poco antes de la medianoche. Se la vio moviéndose entre la pista de baile, el bar y la orilla del río, socializando, bebiendo. Luego, en algún momento, desapareció de la vista. Algunas personas dijeron más tarde que quizás Ángela simplemente se había ido a un lugar tranquilo para alejarse del ruido. Al principio, esto no causó preocupación. Los invitados a la fiesta solían deambular por la isla, descansando cerca del agua o buscando un lugar más pacífico. Sin embargo, con el paso del tiempo, se hizo evidente. Nadie podía encontrarla. Nadie podía precisar exactamente cuándo desapareció Ángela. Y en ese momento, nadie hizo el esfuerzo de averiguar qué le había pasado. Algunos en la fiesta dijeron que asumieron que ella se había ido temprano,
o que había tomado una lancha de regreso con alguien. Pero nadie comprobó si eso era cierto. Nadie buscó en la isla, nadie gritó su nombre, y ni una sola persona le envió un mensaje. Para entonces, su teléfono ya había dejado de responder, pero nadie lo tomó como una señal de alerta. En algún momento, la fiesta comenzó a apagarse. La gente estaba cansada, la música se desvanecía y los invitados empezaban a irse. Solo entonces, alguien notó que Ángela no estaba. Pero incluso en ese momento, nadie la buscó de verdad. Nadie llamó a sus padres. Nadie denunció su desaparición. Tal vez las personas allí no querían llamar la atención o tenían miedo de las consecuencias. Bajo la influencia del alcohol, decidieron no investigar. Todos pensaron que alguien más se encargaría. Al final, nadie hizo nada. Cuando el último grupo dejó la isla, nadie se quedó para buscar a Ángela. Ni una sola persona sugirió esperar hasta el amanecer, revisar el área o escanear el río. La última lancha, llena de pasajeros, se alejó, dejando atrás la isla oscura y silenciosa. Los padres de Ángela la esperaban ansiosamente a las 8 p.m., la hora en que les habían dicho que la recogieran de la fiesta. Su padre salió temprano, conduciendo hasta el estacionamiento frente al club donde Ángela había dicho que sería la reunión. Tan pronto como llegó, la llamó para avisarle que ya estaba allí. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Esperó unos minutos y volvió a intentarlo. Mismo resultado. Al principio, no se alarmó. Pensó que tal vez ella no escuchaba el timbre por la música fuerte, o que su teléfono estaba en el fondo del bolso. Trató de mantener la calma, miró su reloj, pero minuto a minuto, la preocupación crecía. Siguió llamando una y otra vez, pero ella nunca contestó. Después de 30 minutos, llamó a su esposa para preguntarle si Ángela se había comunicado con ella. Ella respondió preocupada, que no había sabido nada desde que su hija salió esa noche de casa, al darse cuenta de que Ángela no estaba en el club. Sus padres comenzaron a llamar a amigos, con la esperanza de que alguien pudiera decirles dónde estaba. Pero nadie sabía que ella nunca había llegado al club esa noche. Desesperadamente, intentaron contactar a otros que habían asistido a la fiesta, pero nadie pudo proporcionar información útil. No entendían qué estaba ocurriendo, pero sabían algo con certeza. Algo iba muy mal. En las siguientes horas, llamaron a Ángela 56 veces, pero su teléfono seguía sin responder. Alrededor de las 2 a.m., el teléfono finalmente sonó. Apareció un número desconocido en la pantalla. Su padre contestó de inmediato, esperando oír la voz de su hija. Pero en su lugar, era la madre de Jesús Alberto. Dijo una frase que parecía arrancada directamente de una pesadilla. Se cayó de la lancha. En ese momento, el mundo de los padres de Ángela se derrumbó. No tenían idea de qué lancha hablaba. Ángela les había dicho que asistiría a una fiesta en el club. ¿Cómo podían haber terminado en una lancha? Preguntaron para que les explicara, pero la voz de la mujer era vacilante, como si ni siquiera ella entendiera del todo lo que había ocurrido. Algo no encajaba. Su instinto les decía que esto era mucho más grave de lo que les estaban contando. ¿Por qué apenas se enteraban de esto? Si su hija realmente se había caído al agua, ¿por qué nadie dio la alarma de inmediato? Cada respuesta que recibían solo aumentaba su temor. Sabían que algo terrible había pasado, pero aún no podían imaginar cuán horrible sería la verdad. Después de la llamada de medianoche de la madre de Jesús Alberto, los padres de Ángela supieron que su peor miedo se estaba volviendo realidad. Aún no conocían toda la historia, pero una cosa estaba clara. Esto era una emergencia. Su hija estaba desaparecida y nadie había intentado buscarla. Se aferraron a una esperanza frágil. Si actuaban lo suficientemente rápido, tal vez aún había una posibilidad de salvarla. A las 4 a.m., sin perder un segundo, fueron a la estación de policía y exigieron que se iniciara una operación de búsqueda de inmediato. Pero en lugar de urgencia, se encontraron con apatía. El oficial de turno explicó que, según el protocolo,
Una persona no se considera desaparecida hasta que hayan pasado 72 horas, y hasta entonces no se iniciaría ninguna búsqueda oficial. Les dijeron que esperaran. Tal vez ella simplemente había perdido la noción del tiempo. Tal vez su teléfono se había apagado. Tal vez solo estaba divirtiéndose y no se dio cuenta de la hora. Pero sus padres sabían más. Sabían que Ángela nunca desaparecería así. Y cada minuto sin acción era una oportunidad perdida. Tiempo que podría salvarla. La actitud de la policía les parecía absurda. Su hija nunca había desaparecido sin decir una palabra. Nunca había tenido su teléfono apagado tanto tiempo. Nunca había roto sus promesas de mantenerse en contacto. Pero la policía no los escuchaba. Sabían que si se quedaban esperando, perderían las horas más críticas. Así que decidieron actuar por su cuenta. Lo primero que hizo su padre fue ir a la casa de Jesús Alberto para exigir respuestas. Quería saber quién había estado con su hija, dónde fue vista por última vez, y quién había presenciado realmente su caída desde la lancha. Pero las respuestas que recibió fueron vagas y evasivas. Mientras tanto, la madre de Ángela llamaba a todos los amigos de su hija, con la esperanza de que alguien supiera dónde había estado en el momento de su desaparición. Pero ni una sola persona sabía que ella había estado en la isla. Eso confirmó su peor temor. Ángela había ocultado deliberadamente sus verdaderos planes a todos. Al darse cuenta de que las llamadas telefónicas no eran suficientes, sus padres recurrieron a las redes sociales en busca de ayuda. Para las 6 de la mañana, comenzaron a publicar en línea. Compartieron fotos de su hija, describieron su apariencia y mencionaron el último lugar donde fue vista. Suplicaron que cualquiera con información se presentara. Las publicaciones se difundieron rápidamente. Las personas las compartieron, enviaron mensajes de apoyo e incluso se ofrecieron como voluntarios para unirse a la búsqueda. Algunos, tras ver las publicaciones, recordaron haber visto un grupo grande en la isla la noche anterior. Recordaban a hombres y mujeres jóvenes festejando, bebiendo, y entre ellos, una chica que se parecía mucho a Ángela. En ese momento, nadie le dio importancia, pero ahora, esos recuerdos adquirían un significado mucho más oscuro. Los padres de Ángela sabían que no podían esperar a que las autoridades actuaran. Fueron directamente al muelle desde donde había salido la lancha hacia la isla. Allí intentaron interrogar al personal sobre quién había operado la embarcación y si se había notado algo inusual. Pero una vez más, se encontraron con el silencio. Resultó que nadie había registrado los viajes de la lancha esa noche. No existía constancia de salidas después de las 5 p.m., a pesar de que la navegación nocturna por el río estaba oficialmente prohibida. Mientras sus padres buscaban desesperadamente alguna pista, las redes sociales explotaban. La historia de Ángela captó una atención masiva y una indignación pública generalizada. La gente exigía respuestas, pedía una búsqueda inmediata e inundaba la página del departamento de policía exigiendo acción. A pesar de la indiferencia de las autoridades, la familia de Ángela continuó con su propia investigación. Reunieron a un grupo de voluntarios y comenzaron a buscar a lo largo de la orilla del río, sabiendo que cada minuto era valioso. Pero la verdad que estaban a punto de descubrir sería más horrenda de lo que podían imaginar. La búsqueda de Ángela Aguirre duró 3 días, pero el 26 de marzo, toda esperanza se desmoronó. A las 7 de la mañana, pescadores locales descubrieron un cuerpo flotando cerca de la orilla del río, enredado entre ramas. El cuerpo fue hallado a kilómetros río arriba del lugar donde, según sus amigos, Ángela había caído de la lancha. La noticia del hallazgo llegó rápidamente a las autoridades. En pocas horas, un equipo de investigación llegó al lugar y poco después, los padres de Ángela recibieron la confirmación que más temían. El cuerpo era el de su hija. La autopsia inicial solo profundizó el misterio. Ángela aún llevaba puesto su traje de baño y el chaleco salvavidas, lo que hacía muy poco probable un ahogamiento accidental. El informe oficial señalaba que, si realmente hubiera caído al río,
La corriente la habría arrastrado río abajo. Sin embargo, su cuerpo fue hallado río arriba. Un detalle que contradecía las leyes básicas de la hidrodinámica. Esto significaba que no pudo haberse ahogado en el lugar donde los testigos afirmaban que había ocurrido. El primer análisis forense reveló múltiples signos de trauma físico. Había moretones y laceraciones en su cabeza y rostro, lo que indicaba un impacto violento. También había signos de agresión. La causa oficial de muerte fue registrada como ahogamiento, pero el informe sugería que podría haber estado inconsciente antes de caer al agua. Los padres de Ángela estaban devastados. Sabían que algo andaba mal, pero nunca imaginaron que la verdad sería tan horrorosa. Los funcionarios seguían tardando en dar declaraciones y la policía evitaba respuestas claras. Sin embargo, la familia Aguirre se negó a guardar silencio. Exigieron justicia públicamente y pidieron que los responsables rindieran cuentas. Mientras tanto, a medida que los hallazgos forenses se difundían en redes sociales, estallaba la indignación pública. Muchos empezaron a sospechar que había un intento de encubrimiento del caso y de proteger a los involucrados, pero la familia de Ángela estaba decidida a llegar hasta el final. El primer informe forense tras el hallazgo del cuerpo de Ángela dejaba pocas dudas. Había sufrido trauma físico, lesiones en la cabeza y había perdido el conocimiento antes de ahogarse. Sin embargo, solo 2 días después de ese informe, las autoridades anunciaron una segunda autopsia. Esta vez, la conclusión fue completamente distinta. El nuevo informe afirmó que no había signos de agresión y que todas las lesiones eran compatibles con colisiones bajo el agua contra rocas. La causa oficial de muerte fue modificada a un trágico accidente. El informe también afirmaba que probablemente Ángela había caído al agua por sí sola y que su chaleco salvavidas pudo haber fallado. Esta conclusión provocó una enorme ola de ira pública. Los padres de Ángela no creyeron ni una palabra. No podían aceptar que toda la versión oficial cambiara en solo unos días. ¿Cómo explicaban entonces las heridas en su cuerpo? ¿Por qué la primera autopsia confirmaba signos de agresión, mientras que la segunda los descartaba por completo? Pero la mayor pregunta, planteada no solo por la familia, sino por toda la nación, era: ¿cómo puede alguien ahogarse llevando puesto un chaleco salvavidas? Los padres de Ángela acusaron públicamente a las autoridades de corrupción. Afirmaron que alguien estaba protegiendo a los responsables utilizando poder e influencia. Exigieron una investigación independiente y una nueva autopsia realizada por expertos internacionales. Al mismo tiempo, las redes sociales estallaron con una nueva ola de indignación. La gente creía que había habido un encubrimiento deliberado, que individuos poderosos habían intervenido para hacer desaparecer las pruebas. Las protestas ya no se limitaban al mundo digital. La presión pública se intensificaba. Los padres de Ángela se negaron a retroceder. Sabían que no solo estaban luchando por su hija, sino por miles de otras familias cuyos casos habían sido olvidados en un sistema plagado de corrupción e impunidad. La enorme atención en torno al caso atrajo el interés de la prensa. Medios independientes iniciaron sus propias investigaciones, publicando reportajes que exponían la corrupción dentro del sistema judicial venezolano, inconsistencias en los testimonios de los testigos, documentos alterados sospechosamente y la desaparición inexplicada de pruebas clave. Todo salió a la luz. El punto de quiebre llegó cuando una importante agencia de noticias independiente reveló hallazgos impactantes. Las familias de los sospechosos supuestamente habían intentado sobornar al sistema de justicia. Las pruebas mostraban que se habían ofrecido $100,000 en efectivo y 3 kilogramos de oro, a cambio de cerrar el caso. Esta revelación desató una tormenta de indignación pública. Los ciudadanos exigieron renuncias, arrestos y verdadera justicia. Las protestas se trasladaron a las calles. El caso de Ángela dejó de ser una tragedia privada. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la corrupción y el desgobierno. Después de meses de presión pública implacable, el caso de Ángela finalmente fue llevado a juicio.
Pero el gobierno venezolano tomó una decisión extraña. El juicio se celebraría a puertas cerradas. Reporteros, activistas, incluso la familia de la víctima no podían asistir. Desde el principio, fue evidente que la presión sobre la familia de Ángela aumentaba. Sus padres comenzaron a recibir llamadas telefónicas amenazantes y advertencias para que se detuvieran. Se enviaron mensajes anónimos y extraños fueron vistos merodeando cerca de su casa. A pesar de todos los obstáculos, el juicio continuó. Al final, Jesús Alberto y su padrino, Glauder Jesús Zorrilla Rivas, fueron condenados a 29 años de prisión. El tribunal los declaró culpables de agresión y actos criminales graves. Pero lo más impactante estaba en otro lado. Todas las demás personas que estuvieron en la fiesta fueron absueltas por completo. Nadie fue responsabilizado por encubrir el crimen ni por no actuar cuando Ángela desapareció. El veredicto reavivó la furia pública. La gente exigía verdadera justicia, insistiendo en que era imposible que solo 2 individuos fueran responsables de un crimen tan grave. Los padres de Ángela presentaron una apelación, pero el tribunal se negó a revisar sus argumentos. El juicio terminó, pero la justicia nunca se cumplió realmente. La condena de Jesús Alberto y Glauder Jesús Zorrilla Rivas no trajo cierre, solo generó más preguntas. Los padres de Ángela no podían aceptar que los demás estuvieran libres. Creían que muchos más eran responsables, pero el sistema eligió cerrar el caso como si se hubiera hecho justicia. Inmediatamente después del veredicto, presentaron una apelación exigiendo una nueva investigación y que todos los que estuvieron presentes en la isla esa noche fueran responsabilizados. Presionaron por nuevos interrogatorios y acceso a documentos sellados, pero sus esfuerzos se encontraron repetidamente con resistencia. El sistema judicial no mostró ninguna urgencia en reabrir el caso, y pruebas cruciales que podrían implicar a otros habían desaparecido o sido deliberadamente ignoradas. Demasiadas contradicciones siguen sin resolverse. ¿Por qué el cuerpo de Ángela fue hallado en un lugar que no coincidía con el sitio reportado del accidente? ¿Cómo pudo ahogarse usando un chaleco salvavidas? ¿Por qué sus amigos no empezaron a buscarla de inmediato? ¿Quién causó realmente las heridas encontradas en su cuerpo? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche? Esas preguntas siguen sin respuesta. Han pasado meses, y el caso sigue estancado. Los padres de Ángela continúan luchando por la verdad, pero todo lo que reciben a cambio son rechazos y puertas cerradas. Y cuanto más intenta el gobierno enterrar el caso, más personas creen que la verdad nunca ha salido a la luz. La mujer en la foto es Rosalba María Grimm, un rostro aparentemente común que oculta un plan monstruoso más allá de la imaginación. En agosto de 2020, en Caneliña, Brasil, toda la nación quedó conmocionada cuando las autoridades descubrieron el cuerpo brutalmente mutilado de la maestra embarazada Flavia Godiño Mafra en un horno de ladrillos abandonado. Aún más impactante fue que la víctima había sido asesinada por su amiga con un ladrillo. Y luego le cortaron el abdomen para robarle al niño no nacido. Este acto atroz no solo fue el resultado de celos y engaño, sino también de un plan meticulosamente planeado durante meses. El caso indignó al público y le valió a Rosalba el apodo: la asaltante de úteros a sangre fría. Si quieres descubrir la escalofriante historia detrás de ese rostro engañoso, quédate hasta el final del video. Flavia Godiño Mafra nació el 19 de abril de 1996 en el tranquilo pueblo de São Batista, ubicado dentro del municipio de Caneliña, en Santa Catarina, al sur de Brasil. Era la menor de una gran familia unida. Sus padres eran personas de clase trabajadora, que hacían lo mejor para proveer a sus hijos e hijas, criándolos con amor y cuidado. Flavia creció con un corazón amable, una mente aguda y una naturaleza sociable. Era una estudiante excelente, amaba la música y siempre estaba rodeada de amigos. Incluso siendo adolescente, sabía que quería convertirse en maestra y no tenía intención de dejar su pequeño pueblo natal. Se inscribió en una universidad local de formación docente y tras graduarse,
comenzó a trabajar como maestra de primaria, irónicamente, en la misma escuela a la que alguna vez asistió. A los 20 años, Flavia conoció a un joven llamado Baldelli Mafra. Rápidamente formaron un vínculo emocional y comenzaron a salir. En el verano de 2020, Baldelli le propuso matrimonio y Flavia aceptó con alegría. Ese octubre, la pareja se casó y solo 2 meses después, recibieron una noticia que cambió sus vidas. Estaban esperando un hijo. La alegría que sintieron fue indescriptible. Rosalba María Grime, más tarde conocida por su apellido de casada Sulmar Schistel, también nació en el pequeño pueblo de São Batista en 1994. Hay poca información pública disponible sobre su infancia o antecedentes familiares. Desde joven, se la consideraba algo extraña y excesivamente entusiasta. Quienes la rodeaban a menudo notaban que exageraba historias, inventaba logros y trataba de hacerse parecer más importante, lo que llevaba a muchos a no tomarla en serio. A medida que crecía, Rosalba buscaba cada vez más atención jugando con la compasión de los demás. Inventaba historias de dificultades personales y graves condiciones de salud que decía estar enfrentando. En un incidente particularmente alarmante, intentó evitar que un novio la dejara diciéndole que tenía una enfermedad terminal y suplicándole que se quedara a su lado en sus últimos meses, según afirmó. Cuando la farsa se prolongó demasiado, anunció repentinamente que había experimentado una recuperación milagrosa. En 2017, Rosalba se casó con un hombre tranquilo y tímido llamado Sulmar Schistel. Él era complaciente y parecía estar de acuerdo con todo lo que ella decía. Rosalba fue la fuerza impulsora detrás de la boda, y él simplemente la siguió. La pareja se instaló en una pequeña casa en una zona residencial tranquila en las afueras del pueblo. Rosalba trabajaba como bibliotecaria en una escuela local, aunque sus colegas tenían opiniones mixtas sobre ella, en gran parte debido a su personalidad abrumadora y su reputación de deshonestidad. Durante los primeros 3 años de su matrimonio, Rosalba no pudo concebir. Los expertos médicos incluso sugirieron que podría no ser capaz de tener hijos. Por eso, cuando descubrió inesperadamente en el otoño de 2019 que estaba embarazada, estaba exultante. Inmediatamente compartió la noticia con su familia, amigos y colegas, rebosante de felicidad. Rosalba incluso publicó una foto de una prueba de embarazo positiva en las redes sociales, compartiendo su alegría con todos los que conocía. En las semanas siguientes, recibió innumerables felicitaciones y mensajes amables, todos deseándole lo mejor a ella y al bebé. Su esposo y su familia la trataban como reina, protegiéndola del estrés y encargándose de todo por ella. Incluso los colegas que nunca la habían querido particularmente parecían ablandarse, sabiendo que había soñado durante mucho tiempo con convertirse en madre. Pero en diciembre de ese año, ocurrió un evento desgarrador. A los 3 meses de embarazo, Rosalba sufrió un aborto espontáneo. Estaba devastada por la pérdida, pero no se lo dijo a nadie. En cambio, continuó fingiendo que su embarazo seguía adelante. Es difícil decir qué planeaba Rosalba en ese momento, pero está claro que decidió llevar el engaño hasta el final. Sabiendo que sus posibilidades de concebir nuevamente eran escasas, comenzó a usar ropa holgada y a comer más para parecer embarazada. Y en algún lugar detrás de escena, un plan extremadamente perturbador comenzó a tomar forma. Aproximadamente 2 meses después del aborto de Rosalba, comenzaron a circular noticias en la escuela sobre otro embarazo, el de una joven maestra llamada Flavia, que recibía innumerables felicitaciones. Hasta entonces, las 2 mujeres no eran cercanas, apenas intercambiaban saludos, pero ahora, Rosalba de repente mostró un gran interés en hacerse amiga de Flavia Godiño. La agregó en las redes sociales y comenzó a enviarle mensajes diarios, sugiriendo paseos o simplemente charlas. Como sus fechas de parto eran supuestamente similares, Rosalba afirmó que tendrían mucho en común. Flavia, aunque inicialmente dudaba debido a la reputación de Rosalba por ser excéntrica, finalmente aceptó almorzar con ella durante un descanso en el trabajo.
Ellas intercambiaron números de teléfono, y Rosalba, con su estilo dramático habitual, compartió historias inventadas para provocar compasión. La única verdad en sus relatos era que había luchado durante años para concebir, y que este embarazo era algo que deseaba profundamente. Nunca mencionó el aborto espontáneo. Inicialmente, sus encuentros eran poco frecuentes, aunque se veían casi a diario en el trabajo, pero, como se descubrió más tarde, Rosalba también había contactado a través de redes sociales con otras 2 mujeres embarazadas del mismo pueblo, que supuestamente estaban en la misma etapa de embarazo que ella decía estar. También intentó construir amistades con ellas, invitándolas a salir o incluso pidiéndoles visitar sus hogares. Rosalba le decía a todos que esperaba una niña y que había elegido el nombre Alisa, pero cuando supo que las 2 mujeres que conoció en línea esperaban niños, dejó de contactarlas abruptamente. Alrededor de la misma época, descubrió que Flavia esperaba una niña. Desde ese momento, Rosalba se obsesionó completamente con ella. Con el tiempo, mantener la ilusión del embarazo se volvió cada vez más difícil para Rosalba. Buscaba incesantemente en Internet síntomas y experiencias comúnmente reportadas por madres embarazadas, repitiéndolos a su esposo, familia y colegas como si fueran propios. En unos pocos meses, aumentó casi 30 libras, pero su apariencia aún no se asemejaba completamente a alguien en las últimas etapas del embarazo. Para empeorar las cosas, su esposo insistía en acompañarla a las citas médicas. Quería ver al bebé en la pantalla de un ultrasonido. Pero Rosalba tuvo que ser creativa para mantener la mentira. Zulmar era un hombre sencillo y confiado. Amaba profundamente a su esposa y creía todo lo que ella decía. Por lo tanto, no le resultó difícil mantenerlo en la oscuridad. Le decía que las citas se cancelaban o se reprogramaban debido a una clínica con exceso de reservas, un viaje del médico o una enfermedad. Otras veces, afirmaba que había tenido suerte de conseguir citas de última hora mientras él estaba en el trabajo, y él le creía cada vez. Para hacer su historia más convincente, Rosalba comenzó a escribir notas falsas en su teléfono, fingiendo que eran del médico. Recomendaciones, confirmaciones de citas y cancelaciones. No dominaba la terminología médica, a menudo cometiendo errores ortográficos y factuales. Pero Zulmar nunca lo notó. La medicina no era su fuerte, así que no cuestionaba nada. Para evitar sospechas y continuar con el engaño, Rosalba incluso le enviaba mensajes a su esposo fingiendo ser el médico. En uno de los mensajes, afirmó que la pareja debería pausar las relaciones íntimas para evitar cualquier riesgo para el embarazo. Él siguió el consejo, creyendo plenamente que venía de un profesional médico. Rosalba se obsesionó con comprar artículos para bebés, bodys, pañales, biberones, chupetes, mantas y juguetes. A menudo iba a las tiendas con su esposo, madre o hermana, pero con el tiempo, su enfoque se centró completamente en Flavia. En julio de 2020, Rosalba organizó una emotiva sesión de fotos de maternidad. En las imágenes, llevaba un vestido de maternidad fluido y sostenía pequeños zapatos de bebé y un body. Su esposo estaba a su lado, abrazándola y besando tiernamente su vientre mientras ella sonreía dulcemente a la cámara. Todo parecía tan natural que nadie sospechó nada. Más tarde, esas fotos formarían parte del expediente del caso criminal. A principios de junio de 2020, Flavia y Rosalba eran casi inseparables. Pasaban tiempo juntas a diario, hablando, compartiendo pensamientos y planeando para el futuro. Pero siempre era Rosalba quien iniciaba todo. Flavia, con su naturaleza amable y compasiva, no podía decir que no. Si alguna vez intentaba reprogramar, Rosalba recurría a su táctica habitual, apelando a la compasión, diciendo que estaba lidiando con problemas personales y necesitaba a alguien con quien hablar. Esto siempre funcionaba. En realidad, Rosalba observaba de cerca a Flavia, preguntándole sobre sus síntomas, visitas al médico y pruebas que estaba realizando. Luego repetía estos detalles a su familia y esposo, como si fueran sus propias experiencias.
Rosalba imitaba la forma de caminar y los gestos de Flavia, copiaba sus antojos e incluso imitaba cómo se sostenía la espalda o se movía torpemente. A Baldelli no le gustaba la nueva amiga de su esposa. Le molestaba que pasaran tanto tiempo juntas y esto causó tensiones en su matrimonio. Incluso discutieron al respecto más de una vez. Pero Flavia, con su naturaleza gentil y empática, no podía rechazar o ignorar a Rosalba. A mediados de julio, según lo que le había dicho a todos, Rosalba supuestamente debería haber dado a luz. Pero inventó otra mentira, afirmando que los médicos habían calculado mal su fecha de parto. Detrás de escena, estaba preparando algo verdaderamente horrífico, algo sacado directamente de una película de terror de pesadilla, que, trágicamente, pronto se convertiría en realidad. En agosto, Rosalba comenzó a organizar un baby shower para Flavia para celebrar su próximo parto. Eligió decoraciones, invitó a vecinos y planeó un momento especial. Flavia, intentando ser educada, inicialmente declinó el evento, pero Rosalba se ofendió, montando un espectáculo de lágrimas, diciendo que había puesto tanto esfuerzo y quería darle a Flavia un regalo significativo. Al final, Flavia aceptó, completamente ajena a lo que le esperaba. El evento estaba programado para el 28 de agosto de 2020. Rosalba se encargó de todos los arreglos y prometió enviar los detalles sobre el lugar y los planes finales a todos. Pero el día anterior, llamó a cada invitado y les dijo que el evento debía posponerse debido a problemas de última hora. Dijo que pronto compartiría una nueva fecha y hora. Su explicación fue convincente. Nadie la cuestionó y nadie contactó a Flavia, quien estaba completamente inconsciente de esto. El 28 de agosto, a la hora originalmente planeada, Rosalba recogió a su objetivo desprevenido, diciendo que se dirigían al baby shower. Como era una reunión solo para mujeres, Baldelli se quedó en casa. Simplemente se despidió con la mano de su esposa, muy embarazada, mientras ella subía al auto de Rosalba, sin saber que sería la última vez que la vería. Mientras se alejaban, Flavia no tenía idea de a dónde iban. Rosalba dijo que debía ser una sorpresa. A los pocos minutos de conducir, sugirió que Flavia se pusiera una venda en los ojos para mantener la sorpresa en secreto. Flavia dudó, pero finalmente aceptó, sin sentir ningún peligro. Durante el resto del trayecto, Rosalba mantuvo la conversación ligera, charlando casualmente para tranquilizar a Flavia y evitar cualquier sospecha. Las llevó a las afueras del pueblo, a una fábrica de cerámica abandonada y un almacén de cerámicas vacío. Aún con los ojos vendados, Flavia fue ayudada a salir del auto por Rosalba, quien la condujo cuidadosamente al interior de uno de los edificios antiguos. El silencio y un olor extraño debieron inquietar a Flavia. Ella intentó quitarse la venda, pero ya era demasiado tarde. De repente, un ladrillo pesado golpeó su cabeza. Rosalba la golpeó repetidamente. Flavia se desplomó en el suelo. Luego, en un acto final de agresión, Rosalba asestó otro golpe directamente en su rostro. Más tarde, no pudo explicar por qué hizo esto cuando Flavia ya estaba inconsciente. Parecía que simplemente quería infligir el mayor daño posible a la mujer que alguna vez llamó amiga, sin verificar si Flavia aún estaba viva. Rosalba pasó apresuradamente a la segunda fase de su plan horrífico e inimaginable. Había llevado un cuchillo utilitario, algunos trozos de tela y una manta al lugar. Con manos firmes, comenzó a cortar a su amiga. Rosalba no tenía formación médica, ni conocimiento de anatomía, ni comprensión de cómo se realiza una cesárea real. Simplemente comenzó a cortar el abdomen de Flavia con el cuchillo utilitario, intentando extraer al bebé. Actuó con extrema brutalidad, usando fuerza excesiva y sin precisión. Un cuchillo utilitario no es una herramienta quirúrgica. Desgarró la piel en lugar de hacer incisiones limpias. Rosalba había subestimado completamente la realidad de lo que intentaba. Lo que pensó que sería rápido y limpio resultó ser caótico y desordenado. El acto tomó mucho más tiempo del que anticipó.
Se frustró cada vez más y se volvió descuidada, cortando accidentalmente al bebé varias veces mientras intentaba sacarlo. Las condiciones eran completamente insalubres. Rosalba ni siquiera intentó limpiar las herramientas que llevó. Que el bebé sobreviviera al calvario fue poco menos que un milagro. Después de finalmente extraer al bebé, envolvió al recién nacido en la manta y lo colocó en el asiento trasero del auto. Luego limpió sus manos lo mejor que pudo, se cambió a ropa limpia que había traído de casa y arrojó la ropa empapada de sangre al maletero. Hizo una pausa por un momento para ensayar su historia. Luego condujo hacia el hospital. En su prisa, Rosalba olvidó cerrar correctamente el maletero. Mientras esperaba en un semáforo, la tapa se abrió lo suficiente para revelar la ropa manchada de sangre. Los pasajeros del auto detrás notaron esto y llamaron inmediatamente a las autoridades, proporcionando una descripción del vehículo y su dirección. Apenas minutos después de que Rosalba llegara al hospital, llegaron los oficiales de policía. La interceptaron mientras se acercaba a la entrada, llevando un bulto manchado de sangre en sus brazos. Rosalba les dijo que era su bebé y que el recién nacido necesitaba atención médica urgente. Fue llevada a la sala de emergencias mientras los oficiales esperaban cerca. Con una voz temblorosa y lágrimas en los ojos, Rosalba le dijo al personal médico que había entrado en trabajo de parto repentinamente y no llegó al hospital a tiempo. Afirmó que el bebé había caído sobre gravilla en la prisa por subir al auto y, en pánico, lo envolvió en la primera manta que encontró antes de conducir. Cuando un médico dijo que necesitaba ser examinada, Rosalba se negó, insistiendo en que estaba bien. Su comportamiento levantó inmediatamente sospechas. Después de examinar al bebé, el equipo médico se convenció de que algo estaba gravemente mal y que Rosalba podría estar ocultando un acto violento. Se encontraron múltiples cortes extraños y heridas punzantes en el cuerpo del bebé. Lesiones claramente inconsistentes con una caída sobre gravilla. Las heridas parecían haber sido hechas por un objeto afilado en un patrón aleatorio y desorganizado. Afortunadamente, ninguna de las lesiones dañó órganos vitales, y el equipo médico las trató rápidamente para prevenir infecciones. El personal expresó inmediatamente sus preocupaciones a la policía, y juntos insistieron en que la mujer que decía ser la madre se sometiera a un examen físico. Dejaron claro que si se negaba, no tendrían otra opción que proceder bajo autoridad legal. Sin otra alternativa, Rosalba aceptó de mala gana. Como se esperaba, el examen no mostró signos de parto ni embarazo. No había sangrado, ni trauma físico, ni signos de ningún tipo, ni internos ni externos. Todo parecía normal. Su historia completa era una fabricación de principio a fin. Sin embargo, los médicos no la confrontaron de inmediato. En cambio, le pidieron con calma a Rosalba que llamara a su esposo y le pidiera que trajera sus documentos personales, ya que solo tenía su licencia de conducir consigo. En este punto, necesitaban determinar cuidadosamente de dónde provenía el bebé y por qué el recién nacido tenía heridas tan inusuales. Basado en la condición del bebé, parecía que había nacido en un entorno insalubre, pero nadie había comprendido aún todo el horror del crimen cometido. Rosalba llamó a Zulmar, diciéndole que estaba en el hospital y que su hija había nacido, aunque con algunas complicaciones. Le pidió que trajera ciertos documentos y le dijo dónde encontrarlos. Pero cometió un error crítico. Olvidó una pieza clave de evidencia. Mientras recogía los documentos, Zulmar tomó por accidente un expediente médico que no pertenecía a su esposa. Era de Flavia, que Rosalba había robado semanas antes durante una cita médica, a la que asistió bajo el pretexto de ofrecer apoyo. Había tomado el expediente para estudiar los resultados de las pruebas y las recomendaciones, y luego lo escondió en un cajón con sus propios papeles, exactamente donde Zulmar lo encontró. Tan pronto como el personal del hospital vio que el expediente médico pertenecía a alguien llamada Godiño, una mujer que esperaba dar a luz a una niña a principios de septiembre, se dieron cuenta de quién era realmente la madre del bebé. Pero la pregunta más aterradora seguía en pie.
¿Dónde estaba la verdadera madre? La policía sospechó de inmediato que Zulmar podría estar involucrado. Fue detenido e interrogado sobre cómo llegó a poseer el expediente médico de otra persona y de dónde había obtenido su esposa al bebé. Confundido y visiblemente conmocionado, dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Cuando le dijeron que Rosalba nunca había estado embarazada, se quedó paralizado. Luego comenzó a insistir en que no era cierto. Afirmó que había cuidado de Rosalba durante todo su embarazo, incluso diciendo que había sentido al bebé moverse. Les mostró fotos de su sesión de fotos de maternidad e incluso mensajes de texto que pensaba que eran del médico que monitoreaba el embarazo. Pero esos mensajes se convirtieron en evidencia adicional. Estaban llenos de errores ortográficos y terminología médica incorrecta. Las autoridades confirmaron rápidamente que los mensajes fueron enviados desde el propio teléfono de Rosalba. A medida que la verdad completa se desentrañaba, Zulmar se derrumbó, cubriendo su rostro con las manos y sollozando. Había creído genuinamente en su esposa. Había estado esperando convertirse en padre. Mientras tanto, Baldelli Mafra, el esposo de Flavia, había reportado su desaparición. Le dijo a la policía que ella había salido con su amiga para asistir a un baby shower y se esperaba que regresara a casa a las 9:00 p.m., pero nunca lo hizo. Su teléfono estaba apagado. Preocupado, Baldelli comenzó a llamar a otros supuestamente invitados a la fiesta. Para su horror, descubrió que el evento en realidad había sido cancelado el día anterior. Cuando Baldelli no pudo contactar a Rosalba, la amiga que supuestamente organizó la fiesta, su preocupación creció. Su teléfono también estaba apagado. Sin querer perder más tiempo, Baldelli fue directamente a la policía. En ese momento, las fuerzas del orden aún no habían recibido el informe del hospital sobre Rosalba y el recién nacido, por lo que no se dieron cuenta de que los casos podrían estar conectados. Los oficiales dijeron que comenzarían a buscar a la mañana siguiente, pero eso no fue suficiente para Baldelli. Se unió a los padres de Flavia y otros familiares y comenzaron su propia búsqueda. Se dividieron en grupos para cubrir más terreno. Baldelli decidió revisar las afueras del pueblo. Fue Baldelli quien, al pasar por una fábrica abandonada, decidió detenerse e investigar. Fue entonces cuando encontró el cuerpo de su esposa, horriblemente mutilado. Atónito y aterrorizado, llamó inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia. No podía comprender qué había pasado o quién podría haber cometido un acto tan brutal. Cuando la policía llegó a la escena, ya había recibido la noticia del hospital sobre una mujer que llegó con un recién nacido que afirmaba haber dado a luz. Pero los médicos confirmaron que no había dado a luz. Además, tenía un expediente médico que pertenecía a una mujer llamada Flavia Godiño. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que el nombre de la víctima encontrada en la fábrica abandonada coincidía con el nombre en el expediente médico robado, el caso quedó completamente claro. Los expertos forenses determinaron que la víctima había sido golpeada al menos 5 veces en la cabeza con un ladrillo, pero ninguna de esas heridas fue fatal por sí sola. La causa de la muerte fue una pérdida severa de sangre por el intento violento de extraer al bebé. La herramienta utilizada, un cuchillo utilitario, fue encontrada junto al cuerpo. Con toda la evidencia en mano, probar la culpabilidad de Rosalba fue una cuestión de procedimiento. Las pruebas de ADN confirmaron que el bebé que Rosalba intentó reclamar como suyo era, de hecho, la hija de Flavia. A pesar de la abrumadora evidencia, Rosalba continuó negándolo todo y se aferró a su historia, incluso cuando los hechos se acumulaban en su contra. Sus huellas dactilares fueron encontradas en el cuchillo junto al cuerpo. La sangre de la víctima fue encontrada en su ropa, zapatos e incluso en su cabello. Los investigadores también confirmaron que Rosalba había tenido un aborto espontáneo meses antes y había mentido sobre seguir estando embarazada. Había elegido a su víctima con antelación y planeado meticulosamente todo el crimen para robar al bebé, pensando poco en lo que pasaría después. Rosalba fue condenada por asesinato agravado, causar lesiones a un menor y secuestro.
En un intento por obtener una sentencia más leve, eventualmente describió los eventos con detalles vívidos, dejando a todos en la sala del tribunal atónitos. Su abogado intentó argumentar que había sufrido un colapso psicológico tras su aborto espontáneo, y se obsesionó tanto con convertirse en madre que perdió contacto con la realidad. Pero una evaluación psicológica concluyó que Rosalba era mentalmente competente y totalmente responsable de sus acciones. Fue sentenciada a 57 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional solo después de cumplir al menos la mitad de su sentencia. Zulmar Shistel, su esposo, fue completamente absuelto de cualquier involucramiento. Se demostró que no tenía conocimiento de los planes de su esposa y no jugó ningún papel en el crimen. Solicitó el divorcio inmediatamente después de su arresto y se mudó de São Batista. En cuanto a la familia de Flavia, después de que concluyeron los procedimientos legales, también decidieron dejar el pequeño pueblo donde todos se conocían. La tragedia se había convertido en el caso más comentado de la región y no querían que Cecilia, el nombre que le dieron a la hija de Flavia, creciera en un lugar marcado por la historia de su madre. La chica en esta selfie frente al espejo es Javiera Jiménez, una hermosa y dinámica joven de 23 años, llena de aspiraciones para convertirse en influencer en la ciudad de Antofagasta, Chile. Pero detrás de esa brillante sonrisa se esconde una historia oscura y perturbadora, ya que su exnovio, Andrés Sutararaya, fue acusado de ser quien la llevó a un viaje sin retorno en el mortal desierto. Su misteriosa desaparición, una maleta abandonada en la carretera, mensajes sospechosos desde Instagram y un cuerpo enterrado bajo la arena abrasadora se entrelazan en una tragedia horrenda que conmocionó a todo el país. Tras meses de estar escondido, Andrés fue arrestado en Bolivia y extraditado a Chile, donde enfrentará la justicia. Este es un caso lleno de misterios, dudas y traición. Y si quieres conocer toda la verdad detrás de la misteriosa muerte de Javiera, quédate hasta el final de la historia. Enero de 2024, norte de Chile. Un vasto desierto sin vida que se extiende por cientos de millas se convirtió en el escenario de un escalofriante descubrimiento. Bajo la arena, se encontraron restos humanos. El lugar estaba cerca de la ciudad de Calama, una zona remota y hostil, donde el clima extremo puede preservar cuerpos durante mucho tiempo. Un grupo de investigadores que estudiaban las características geológicas de la zona tropezó accidentalmente con huesos parcialmente expuestos. La escena era profundamente inquietante. Una tumba poco profunda, sin ropa, sin objetos personales que pudieran revelar de inmediato la identidad de la persona. Rápidamente informaron del hallazgo a las autoridades policiales. Un equipo de respuesta rápida que incluía expertos forenses e investigadores de campo llegó al lugar. Un examen minucioso del área reveló claras señales de que los restos habían sido deliberadamente ocultados. El terreno en esta región es denso y difícil de excavar. Sin embargo, alguien se había esforzado por crear una tumba poco profunda. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades determinaran que los restos pertenecían a una mujer. El análisis forense preliminar indicó una muerte violenta. Algunas lesiones en los huesos sugerían que los eventos que llevaron a la muerte no fueron instantáneos. La noticia del perturbador descubrimiento llegó rápidamente a los medios. Esa noche, las estaciones de noticias locales emitieron un informe urgente. Los periodistas proporcionaron detalles sobre el hallazgo de los restos, especulando sobre una posible conexión con un caso de persona desaparecida de larga data. La historia se difundió rápidamente en las redes sociales, desatando acaloradas discusiones. Muchos recordaron un caso destacado de desaparición que había conmocionado al país en 2022. Javiera Jiménez nació y creció en Chile. Creció en un entorno familiar cálido y de apoyo. Como hija mayor, desarrolló un fuerte sentido de responsabilidad desde muy joven. Sus padres trabajaron arduamente para proporcionar una vida cómoda a sus hijos, inculcándoles valores de determinación e independencia. Javiera aprendió rápidamente que, si quería tener éxito,
debía confiar en su perseverancia. Desde pequeña era conocida por su naturaleza dinámica y su mentalidad orientada a objetivos. En la escuela, mostró un gran interés en los estudios, particularmente en matemáticas y ciencias, pero lo que más la fascinaba era trabajar con personas. Tenía una habilidad natural para conectar con los demás, siempre lista para ayudar y construir relaciones. En su adolescencia, Javiera puso sus miras en una carrera en odontología. Tras graduarse de la secundaria, se inscribió en la universidad para estudiar cuidado dental. Su sueño era convertirse en una profesional capacitada y eventualmente abrir su propia clínica. Estaba decidida a avanzar y trabajaba incansablemente para equilibrar sus estudios con un trabajo a tiempo parcial. Encontró empleo en un bar como anfitriona, donde recibía a los clientes y ayudaba a mantener un ambiente amigable. Este trabajo no solo le proporcionaba ingresos, sino que también le ayudó a desarrollar habilidades de comunicación. Javiera también construyó activamente su presencia en las redes sociales. Comenzó con publicaciones pequeñas sobre su vida diaria, pero pronto su contenido comenzó a atraer a una audiencia más amplia. Promocionaba ropa, cosméticos y otros productos, colaborando con marcas locales. Gracias a su carisma y habilidad para involucrar a las personas, su blog ganó popularidad rápidamente. Javiera no se limitaba al trabajo y los estudios. Dedicaba mucho tiempo al crecimiento personal y estaba decidida a lograr la independencia financiera. A los 18 años, se mudó de la casa familiar, cubriendo todos sus gastos de vida por sí misma. Sus seres queridos estaban orgullosos de su temprana independencia y su capacidad para enfrentar desafíos. A pesar de su apretada agenda, Javiera siempre encontraba tiempo para su familia. Estaba muy unida a su madre y hermanos, visitándolos con frecuencia y compartiendo sus planes para el futuro. Una vida estancada nunca fue una opción para ella. Siempre estaba esforzándose por avanzar. Antes de su desaparición, tenía grandes planes. Estaba preparándose para mudarse a un nuevo lugar, buscando expandir su carrera en redes sociales y continuando con sus estudios. Andrés Zútar Araya entró en la vida de Javiera Jiménez en 2022. Se conocieron a través de un grupo de amigos con los que ella solía pasar tiempo. Al principio, Andrés no levantó ninguna sospecha. Se presentaba como encantador, confiado y bueno para conectar con las personas. Su primera impresión fue positiva. Era atento, cariñoso y parecía genuinamente interesado en su vida. Pronto, sus conversaciones se convirtieron en una relación romántica. Al principio, todo parecía perfecto. Él la apoyaba, alentaba sus ambiciones y expresaba admiración por su independencia. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir señales preocupantes. Javiera notó que Andrés mostraba celos excesivos. Se sentía incómodo con su trabajo en el bar, vigilando con quién interactuaba y exigiendo frecuentemente explicaciones sobre dónde había estado. Poco a poco, su comportamiento se volvió más invasivo. Aparecía inesperadamente, incluso cuando ella había dicho que estaba ocupada. Revisaba su teléfono, cuestionando cada nuevo contacto. Sus celos se volvieron cada vez más irracionales. A Andrés le disgustaba cuando Javiera pasaba tiempo con amigos, especialmente si había hombres en el grupo. Posteriormente, surgieron otros detalles preocupantes. Andrés era a menudo vago acerca de sus actividades. No tenía un trabajo estable, pero siempre parecía tener dinero. Cada vez que Javiera preguntaba sobre su trabajo, él evitaba dar respuestas claras. Con el tiempo, Javiera se enteró de que el nombre de Andrés había sido mencionado en ciertos círculos relacionados con actividades ilegales. En un pequeño grupo de amigos, comenzaron a circular rumores de que podría estar involucrado en actividades delictivas. Se hablaba de que podría estar vinculado a robos y al tráfico ilegal de cobre. Algunos conocidos advirtieron a Javiera que tuviera cuidado, pero inicialmente ella no prestó mucha atención a estas preocupaciones. El punto de inflexión en su relación llegó cuando Javiera se dio cuenta de que ya no había dudas de que Andrés llevaba una doble vida. Ella no quería tener nada que ver con algo ilegal y no quería estar cerca de alguien que pudiera ponerla en una situación peligrosa.
En un momento dado, decidió terminar la relación, explicando que no veía un futuro con él. Pero Andrés se negó a aceptar su decisión. Continuó siguiéndola, llamándola incesantemente, apareciendo sin previo aviso e intentando convencerla de que regresara. No tomó su rechazo en serio. Estaba convencido de que ella cambiaría de opinión. Cuando Javiera comenzó a evitarlo, Andrés se volvió aún más insistente, advirtiéndole que sabía todo sobre ella y que no la dejaría irse. Javiera no tenía idea de que esta ruptura conduciría a consecuencias irreversibles. El 26 de agosto de 2022 comenzó como un día normal para Javiera. Se reunió con su madre, Gladys Galleguillos, para pasar tiempo juntas antes de su próxima mudanza. Fueron a un centro comercial, almorzaron y hablaron sobre los cambios que se avecinaban en la vida de Javiera. Ella estaba muy emocionada por este nuevo capítulo. Dado que sus padres planeaban mudarse a otro lugar, ella tenía la intención de quedarse en la casa familiar, lo que le daría más espacio e independencia. Durante su conversación, Javiera compartió sus pensamientos sobre el futuro. Habló sobre avanzar en su carrera, aumentar sus ingresos a través de las redes sociales y completar sus estudios. Estaba llena de energía y ambición. Gladys notó lo emocionada que parecía su hija, lo que la hizo feliz. Después de la salida, regresaron a casa, donde Javiera ayudó a su madre con las tareas del hogar. Empacó sus pertenencias en preparación para la mudanza y estaba lista para comenzar esta nueva fase de su vida. Esa noche, justo antes de irse, Javiera le dijo a su madre que iba a pasar la noche en casa de una amiga. Esto no era inusual. A menudo se quedaba en casa de amigos. Cuando llegó, ella y su madre siguieron enviándose mensajes. Hablaron sobre los planes de mudanza y compartieron pensamientos como de costumbre. Todo parecía normal. Pero cuando se acercaba la medianoche, llegó un mensaje que lo cambió todo. Andrés Sutar Araya le había enviado un mensaje de texto. Encontré a tu perro. Para Javiera, esto era una gran noticia. Su perro, Lucky, había estado desaparecido durante unos días y ella había estado buscando incansablemente. Publicó al respecto en las redes sociales, ofreciendo una recompensa para cualquiera que pudiera ayudar a traer a Lucky de vuelta. Perder a Lucky le había roto el corazón, por lo que el mensaje de Andrés provocó una reacción inmediata. Le envió un mensaje a su madre para decirle que había llegado a casa de su amiga, pero después de eso, dejó de responder. Unas horas más tarde, todos los intentos de contactarla por teléfono no tuvieron respuesta. Al día siguiente, Javiera debía regresar a casa, pero no apareció. Su familia comenzó a llamar a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Su desaparición fue repentina. Las únicas pistas que tenían sus seres queridos eran su última conversación y el mensaje que más tarde se convirtió en una pieza clave en la investigación. La desaparición de Javiera Jiménez causó una inmensa preocupación en su familia y amigos. Sin embargo, la única persona que no parecía preocupada era Andrés Sutar Araya. Cuando Gladys Galleguillos finalmente lo contactó, su respuesta fue indiferente, sin mostrar ningún rastro de preocupación. Cuando le preguntó dónde estaba su hija, él dijo tranquilamente que no lo sabía. Luego comenzó a explicar su versión de la historia. Según él, esa noche se había encontrado con Javiera para ayudarla a buscar a su perro perdido. Condujeron por algunos lugares, pero no encontraron nada. Para animarla, sugirió ir a Calama, la ciudad donde él creció. Según él, Javiera estuvo de acuerdo. Ella llevó una maleta, ya que estaba preparándose para mudarse al día siguiente, por lo que podría haber planeado quedarse en su casa esa noche. A partir de aquí, su historia se volvió cada vez más contradictoria. Afirmó que durante el viaje discutieron. Según él, Javiera de repente se dio cuenta de que su maleta había desaparecido, posiblemente habiendo caído del maletero. Molesta, insistió en regresar para buscarla. Andrés dijo que detuvo el coche y ofreció ayuda para encontrar sus cosas, pero Javiera se negó a volver al coche. Salió y dijo que no quería continuar el viaje. La dejé allí porque eso es lo que quería.
Pensé que encontraría su propio camino a casa, explicó. Esta versión de la historia no cuadraba. Supuestamente, Javiera fue dejada sola en una carretera en medio de la noche, lejos de la ciudad, sin medios de transporte ni forma de pedir ayuda. Sin embargo, él no intentó convencerla de que volviera al coche. Ni siquiera verificó si estaba a salvo. Gladys sintió de inmediato que algo estaba mal con su historia. Gladys lo presionó para obtener detalles específicos, pero Andrés comenzó a contradecirse. Primero dijo que había dejado a Javiera cerca de Calama. Luego afirmó que fue en algún punto del camino de regreso a Antofagasta. No pudo precisar el lugar exacto del incidente, lo que solo aumentó las sospechas. Cuando Gladys le preguntó por qué no llamó a ella o a alguno de los amigos de Javiera para informar que la había dejado sola en medio de la noche, Andrés titubeó. Pensé que solo estaba enojada y que regresaría a casa por su cuenta, dijo. Pero esta explicación no era convincente. Unas horas después, cambió su historia nuevamente. Esta vez, afirmó que después de dejar a Javiera, había tenido un accidente automovilístico. Según él, otro vehículo había chocado por detrás contra su coche y había ido al hospital para un chequeo. Esto, dijo, fue la razón por la que no regresó a buscarla. El sábado por la noche, casi 24 horas después de la desaparición de Javiera, su madre, Gladys Galleguillos, recibió un mensaje inesperado. Provenía de un número desconocido y parecía extraño. Mamá, soy yo. Me fui. Hubo un accidente. Necesito algo de tiempo. No te preocupes por mí. Volveré cuando todo esté bien. Te quiero. Cuida de la abuela y de mi hermano. Gladys lo leyó una y otra vez. Algo estaba mal. El tono era distante, carente de personalidad. Pero lo que más la alarmó fueron los errores. Su hija siempre escribía con cuidado, nunca usaba abreviaturas ni cometía errores ortográficos. Este mensaje contenía errores tipográficos y frases que no eran propias de ella. Su primer instinto fue llamar al número que envió el mensaje. La llamada no se conectó, el teléfono estaba apagado. Su preocupación se intensificó. Inmediatamente contactó a los amigos de Javiera y les mostró el mensaje. Sus reacciones fueron unánimes. Javiera nunca escribiría así. Conocían su estilo de escritura, sus expresiones habituales y su tono. Este mensaje era frío y mecánico, nada parecido a ella. El contenido también era sospechosamente vago. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué accidente había ocurrido? ¿Por qué no explicó claramente? ¿Por qué enviar un mensaje corto y críptico desde un número desconocido en lugar de llamar? Gladys fue directamente a la policía. El mensaje fue registrado como un posible intento de desviar la investigación y reducir la sospecha de un posible crimen. Inmediatamente se asignó un equipo especial al caso. Los investigadores rastrearon primero el mensaje hasta la tarjeta SIM que lo envió. El proveedor de servicios confirmó que el número estaba registrado bajo una identidad falsa, una táctica común al comprar tarjetas prepago anónimas. A continuación, las autoridades intentaron localizar el teléfono. Esperaban identificar una zona general, pero el dispositivo había sido apagado justo después de enviar el mensaje. La última señal mostró que estaba cerca de Calama, la misma área donde Andrés afirmó haber visto a Javiera por última vez. Un análisis adicional reveló que el teléfono se usó solo una vez para este mensaje. Esto sugirió que el mensaje probablemente fue planeado para engañar a su familia y crear la ilusión de que ella se había ido voluntariamente. Los expertos también analizaron el contenido del mensaje. Un análisis lingüístico confirmó que fue escrito por alguien que no estaba familiarizado con el estilo de escritura típico de Javiera. Los errores y la fraseología inusual destacaban. No era su voz. Este hallazgo se convirtió en un argumento clave que demostraba que el mensaje era falso. Confirmó a las autoridades que Javiera no había desaparecido voluntariamente. A partir de entonces, los investigadores trataron el caso como un posible crimen, y Andrés Zutararaya se convirtió en el principal sospechoso. Cuando la policía confirmó que el mensaje enviado bajo el nombre de Javiera era falso,
No quedó ninguna duda de que se trataba de un acto criminal. Sin embargo, sin pruebas concretas, la investigación avanzaba lentamente. Oficialmente, Andrés era solo un sospechoso, lo que significaba que era libre de moverse. Conscientes de que cada día sin respuestas reducía las posibilidades de descubrir la verdad, la familia y los amigos de Javiera llevaron a cabo su propia investigación. Hablaron con personas que conocían a Andrés, indagando en su pasado y buscando cualquier señal de su implicación en actividades delictivas. Pronto descubrieron pruebas que lo vinculaban a transacciones ilegales. A través de conocidos mutuos, encontraron personas que decían que Andrés había estado involucrado en el robo de cobre de trenes. Según los informes, formaba parte de un grupo que extraía y vendía el metal en el mercado negro. Además, había reportes de su comportamiento agresivo. Quienes lo conocían lo describían como alguien con un temperamento fuerte, que con frecuencia se involucraba en conflictos, participaba en peleas y no toleraba oposición. Estos detalles aumentaron los temores de la familia. Si tenía un historial de agresión, era completamente capaz de cometer un delito grave, especialmente en un arranque de ira. Los amigos de Javiera recordaron que ella les había confiado que Andrés se estaba volviendo cada vez más controlador y obsesivo. Encontraron mensajes antiguos en los que ella expresaba preocupaciones de que él la estaba acosando, llamándola varias veces al día y exigiendo saber cada uno de sus movimientos. Mientras sus seres queridos continuaban buscando respuestas, la policía realizó un examen forense del coche de Andrés. Dado que él fue la última persona conocida en haber visto a Javiera con vida, su vehículo podía contener pruebas críticas. En el interior, los investigadores encontraron rastros de sangre. El análisis inicial reveló manchas en el asiento del copiloto y en el interior de la puerta del coche. También recuperaron fibras que parecían coincidir con la ropa que llevaba Javiera. Las muestras de sangre fueron enviadas para pruebas de ADN. Días después, los resultados confirmaron los peores temores. La sangre pertenecía a Javiera Jiménez. Este descubrimiento desmanteló por completo la historia de Andrés, de que simplemente la había dejado en la carretera. Si ella había abandonado el coche voluntariamente, ¿por qué había sangre suya en el vehículo? Y si estaba herida, ¿por qué no lo reportó? La policía también recopiló datos de GPS del vehículo de Andrés. El análisis mostró que la noche de la desaparición de Javiera, Andrés había conducido hacia Calama. Sin embargo, en lugar de tomar la ruta principal, giró hacia un camino secundario que llevaba al desierto. Su coche permaneció en esa área remota durante un periodo prolongado antes de continuar su trayecto. Esta información se convirtió en un punto de inflexión en el caso. Los investigadores ahora creían que este lugar podría ser donde ocurrió el crimen o donde se ocultó evidencia. Cuando Andrés supo que la policía había obtenido los resultados forenses, se dio cuenta de que estaba a punto de ser arrestado. Su comportamiento cambió. Dejó de comunicarse incluso con aquellos que habían confiado en él. Un día antes de ser convocado para un interrogatorio, empacó abruptamente una bolsa y abandonó su apartamento. Las cámaras de vigilancia lo captaron saliendo del edificio con una mochila pequeña antes de subir a un coche. Los vecinos confirmaron más tarde que se fue apresuradamente y no regresó. Las autoridades emitieron de inmediato una orden de arresto, pero para entonces él ya había desaparecido. Una investigación adicional reveló que Andrés había usado documentos falsos para cruzar la frontera. Ahora era oficialmente un fugitivo. Su nombre fue ingresado en bases de datos criminales internacionales, pero había logrado desaparecer. Para la familia de Javiera, todo lo que quedaba era seguir luchando por justicia y esperar. Estaban seguros de una cosa: tarde o temprano, él cometería un error. Y cuando lo hiciera, la ley lo alcanzaría. Los esfuerzos iniciales de las fuerzas del orden para capturar a Andrés no tuvieron éxito. Su coche fue encontrado abandonado en las afueras de Antofagasta, pero no había rastro de él. Estaba claro que había planeado cuidadosamente su escape con antelación. El análisis de sus registros telefónicos mostró que en las horas previas a su desaparición, había contactado a varias personas bajo vigilancia policial
por sospecha de participación en actividades criminales. Esto reforzó la hipótesis de que había usado sus conexiones para desaparecer. Pronto, los investigadores confirmaron que Andrés había huido de Chile, cruzando ilegalmente a Bolivia. Evitó los puntos de control oficiales, utilizando rutas de contrabando menos conocidas, a menudo empleadas por traficantes. Una vez en otro país, adoptó una nueva identidad. Durante meses, logró mantenerse escondido, plenamente consciente de que las autoridades lo perseguían activamente. A pesar de los desafíos en la investigación, los seres queridos de Javiera nunca se rindieron. Gladys Galleguillos trabajó incansablemente para mantener el caso en la atención pública, asegurándose de que Andrés Sutar Araya permaneciera en las listas internacionales de buscados. La familia contactó a los medios, difundió información a través de las redes sociales y distribuyó folletos con su foto. Esperaban que alguien, en algún lugar, lo reconociera y lo denunciara a las autoridades. Pero el movimiento más efectivo llegó cuando anunciaron una recompensa por información que condujera a su captura. La familia ofreció una suma sustancial para cualquiera que proporcionara detalles confiables sobre su paradero. Esta estrategia dio frutos. Pronto comenzaron a surgir las primeras pistas. A finales de 2023, hubo informes de que Andrés había sido visto en una ciudad boliviana. Vivía discretamente, evitando la atención y limitando el contacto con los locales. Las autoridades bolivianas comenzaron a rastrear sus movimientos. Usando información de informantes, descubrieron que vivía bajo un nombre falso, tomando trabajos esporádicos y evitando cualquier documento oficial que pudiera revelar su verdadera identidad. Pero no podía desaparecer por completo. En enero de 2024, un residente local, motivado por la recompensa, proporcionó a las fuerzas del orden su ubicación exacta. Las autoridades actuaron de inmediato, lanzando una operación dirigida para capturarlo. El 5 de enero de 2024, en una ciudad boliviana, la policía rodeó el edificio donde se escondía Andrés Sutar Araya. La operación fue rápida. No opuso resistencia y fue arrestado en el lugar. Durante el arresto, no mostró signos de pánico ni agresión. Parecía tranquilo, como si hubiera aceptado su destino. Pero esta vez no había escapatoria. Andrés fue oficialmente detenido y pronto enfrentaría la justicia en Chile. Tras confirmar el arresto, las autoridades bolivianas iniciaron los procedimientos de extradición. En pocos días, Andrés fue llevado de regreso a Chile, donde enfrentaría un juicio. La familia de Javiera pudo finalmente ver al responsable de la muerte de su hija enfrentarse a la justicia. Pero para ellos, esto era solo el comienzo de una larga batalla. Estaban decididos a asegurar que recibiera la sentencia más severa posible. Después de que Andrés Sutar Araya fuera extraditado a Chile, fue inmediatamente colocado en una instalación de detención. La investigación entró en una nueva fase. Ahora, con el principal sospechoso bajo custodia, las autoridades tenían una oportunidad real de descubrir las respuestas que habían estado buscando durante casi un año y medio. Inicialmente, se negó a hablar. Evadía las preguntas directas, insistiendo repetidamente en que no tenía nada que ver con la desaparición de Javiera. Pero los investigadores estaban preparados. Las pruebas que habían recopilado apuntaban directamente a su implicación. La presión aumentó. Finalmente, dejó de negar lo evidente. Con una voz fría y sin emociones, dijo: «La maté». Su confesión no transmitía ninguna emoción, pronunciada como si fuera un simple hecho. No había remordimiento, ni intento de justificar sus acciones. No se presentó como víctima ni expresó arrepentimiento. Su tono permaneció inquietantemente tranquilo, como si estuviera relatando un evento cotidiano. Los detalles que proporcionó contradecían completamente sus declaraciones anteriores. Admitió que inicialmente no tenía intención de hacerle daño a Javiera, pero después de que ella se negara firmemente a reconciliarse y terminara la relación para siempre, tomó una decisión irreversible. La atrajo con una falsa promesa, afirmando que había encontrado a su perro perdido. Confiando en él, sin saber lo que le esperaba,
ella aceptó reunirse. Según él, el crimen tuvo lugar a altas horas de la noche, en una carretera desierta. Detuvo el coche con el pretexto de buscar una maleta perdida, supuestamente caída del maletero. Cuando Javiera salió del coche, él le propinó un golpe fatal. Luego, condujo hacia lo profundo del desierto. Cavó una tumba poco profunda y enterró su cuerpo, creyendo que el duro clima borraría toda evidencia. El día después de su confesión, los investigadores se dispusieron a localizar el lugar del entierro. Buscaron en la zona basándose en las coordenadas que Andrés proporcionó. A mediados de enero de 2024, las autoridades descubrieron restos humanos. El lugar fue examinado cuidadosamente, una tumba poco profunda cubierta de arena. Los expertos forenses comenzaron el proceso de identificación, pero los seres queridos de Javiera ya sabían la verdad. Días después, el análisis forense confirmó lo que temían. Los restos pertenecían a Javiera Jiménez. La búsqueda había terminado, pero la lucha por la justicia no. Su familia exigió el castigo más severo para el responsable. Tras la confesión, el caso fue entregado al tribunal. Ya no había dudas sobre su culpabilidad. Sus propias palabras, las pruebas y el descubrimiento del cuerpo de Javiera no dejaban lugar a dudas. Ahora, el tribunal debía decidir el castigo. La familia de Javiera exigió la sentencia más dura, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estaban seguros de que él representaba un peligro para la sociedad. Para su madre, Gladys Galleguillos, no había otra definición de justicia. Creía que si Andrés fuera liberado, volvería a delinquir. La fiscalía presentó todas las pruebas en el tribunal. Los expertos confirmaron que el crimen fue premeditado. La invitación engañosa, la decisión de llevarla a un lugar remoto y la completa falta de esfuerzo por ayudarla apuntaban a un acto cuidadosamente planeado. Los expertos forenses señalaron lesiones que desmentían cualquier afirmación de que esto fue un accidente. Sin embargo, la defensa intentó buscar una sentencia reducida. El abogado argumentó que su cliente había confesado voluntariamente y ayudó a localizar los restos, lo que, desde una perspectiva legal, podía considerarse cooperación con la investigación. Solicitaron clemencia basándose en esta tecnicidad. Este argumento enfureció a la familia de Javiera. Para ellos, estaba claro que la confesión de Andrés no fue un acto de remordimiento. Solo admitió la verdad cuando se vio acorralado. No sentía culpa. Solo estaba intentando reducir su sentencia. El juicio duró varias semanas. Gladys asistió a cada sesión, presenciando cómo se desarrollaba el proceso. Nunca dejó que sus emociones la abrumaran, pero su determinación era evidente en su mirada. Durante la audiencia final, el juez le dio la oportunidad de hablar. La sala quedó en silencio. Ella se puso de pie, miró directamente al acusado y dijo lentamente: «Este hombre me quitó a mi hija, terminó con su vida, la enterró en el desierto y huyó, esperando que nadie lo encontrara. No ha sentido ni un momento de remordimiento, no siente arrepentimiento. Si es liberado, lo hará de nuevo. Pido a este tribunal que imponga la única sentencia que merece, cadena perpetua. No pido venganza, pido justicia». Sus palabras fueron el argumento final antes de que el tribunal deliberara su veredicto. Horas después, el juez regresó y leyó la decisión. Andrés Sutar Araya fue encontrado culpable del asesinato premeditado de Javiera Jiménez. Dadas la gravedad del acto y su evasión intencional de la justicia, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en una aprobación silenciosa. Gladys Galleguillos rompió en llanto, abrazando a sus seres queridos. Este fue el fin de una larga batalla, aunque no de su dolor. Su hija nunca regresaría, pero al menos se había hecho justicia. Ahora, Andrés Sutar Araya pasaría el resto de su vida tras las rejas, exactamente donde pertenecía.